Hola muchachos, muy buen día. Les habla su maestro Oscar Morín. Espero que se encuentren muy bien y que sigan las recomendaciones de la Secretaría de Salud y del Gobierno estatal, así como del federal. Recuerden que ante la pandemia debemos de cuidarnos, manteniéndonos resguardados en nuestros domicilios, sin salir a la calle por el peligro que existe de contagio. Asimismo, les recuerdo que deben de lavarse sus manos continuamente y no saludar de beso o abrazo, así como mantener una sana distancia de por lo menos 1,5 metros entre nosotros. El día de hoy traigo un tema que ya vieron ustedes en el programa de Escuela TV. Sin embargo, considero necesario que podríamos darle un repaso. Aquí les dejo el siguiente video. ¿Qué tal muchachos? Muy buen día. Como ustedes saben, soy su maestro Oscar Morín de la asignatura de Español primer grado de la Escuela Secundaria Técnica 123 Gabriel García Márquez del turno matutino. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y pues vamos a ver un tema de repaso, ya que este tema se tocó en la clase de Escuela TV. Pero bueno, me gustaría reafirmar algunos conceptos para que ustedes tengan en claro la importancia de lo que son las cartas formales. Como ustedes podrán ver, el tema se llama Cartas en Acción y el aprendizaje esperado es Escribe cartas formales. Vamos a ver la presentación. Cartas en Acción. El aprendizaje esperado, escribe cartas formales. El ámbito es participación social y la práctica social del lenguaje, producción e interpretación de textos para realizar trámites y gestionar servicios. ¿Por qué es importante este proyecto? Bueno, las cartas formales son uno de los mejores medios de comunicación para solucionar conflictos por medio del lenguaje escrito, ya que a través de ellas podemos hacer reclamaciones, solicitudes o aclaraciones que requieran la intervención de una autoridad escolar, alguna instancia de gobierno, alguna empresa, etc. Su eficacia depende en gran medida de que en ellas se exponga claramente el propósito que se busca, que tengan un formato adecuado, que estén dirigidas a la persona indicada y que estén escritas con un lenguaje apropiado. Pero, ¿cómo llegamos a aplicar este conocimiento en nuestra vida? Bueno, como sabes, existen necesidades en tu escuela, en tu colonia, en tu municipio o incluso en tu ciudad. Parte de tu formación como ciudadano consiste en que participes activamente en la solución de problemas de tu comunidad. Por ello, en este proyecto te proponemos que identifiques algunos para que, una vez que cuentes con la información necesaria, puedas colaborar y solicitar apoyo de las instancias y de las autoridades competentes mediante la elaboración y el envío de una carta formal. Pero, ¿qué sabemos acerca de escribir cartas formales para realizar trámites y gestionar servicios? Te voy a invitar a que en una hoja o en tu libreta anotes las siguientes preguntas. Más tarde te mencionaré cuándo y en qué momento y en dónde, perdón, vas a tener que escribir las respuestas. La primera de las preguntas es, ¿para qué sirven las cartas y cuáles son sus características? La segunda pregunta, ¿cómo crees que se distingue una carta formal de una informal? Número 3. ¿Por qué crees que decimos que las cartas son un recurso para realizar un trámite y gestionar un servicio? Siguiente. ¿Sobre qué asunto escribirías una carta formal? Y por último, ¿qué fórmulas de cortesía, de entrada y de despedida recuerdas en las cartas formales? Como te mencioné, hay que escribir las respuestas y posteriormente te diré cuándo y en dónde hay que dejarlas. Aquí te muestro algunos tipos de cartas formales. El aprendizaje esperado que vamos a ver es: explora varios modelos de cartas formales, identifica sus semejanzas y diferencias
y a partir de ellas reconoce sus características comunes de forma y contenido. Como sabes, hay diversos tipos de cartas de acuerdo con el propósito con el cual se escriben. En este sentido, hay cartas de negocios, cartas de recomendación, de renuncia, formales, personales y otras más. ¿Pero qué es una carta? Bueno, una carta, o también conocido como misiva, son documentos escritos que contienen información que una parte desea transmitir a otra parte. Puede ser a otra persona o alguna institución. De esta manera, cada uno de los tipos de cartas mencionados se adaptan a las necesidades comunicativas de quien escribe esta misiva. En este sentido, las cartas constituyen un medio de comunicación efectivo entre dos o más partes a la vez. La clasificación de los tipos de cartas, como sabrás, hay dos tipos, dos grupos muy grandes que son las cartas formales y las cartas informales, que también son conocidas como personales. Pero nosotros nos enfocaremos a las cartas formales, y las cartas formales son aquellas que se emiten por un órgano competente, ya sea una empresa, una organización, un departamento o un individuo que ostente un cargo importante dentro de una empresa. Aquí te dejo algunos ejemplos de cartas formales: cartas de negocios, de aceptación, de ventas, de reclamos, de recomendación, de renuncia, de despido, de transferencia, de autorización y de permiso. Muchos de nosotros realizamos cartas formales en todo momento. Por ejemplo, no sé si te hayas dado cuenta cuando alguien pide una carta de recomendación, cuando busca un nuevo trabajo, o cuando quiere dejar su trabajo, expide una carta de renuncia, o incluso si de repente queremos vender un auto, hacemos una carta de compra-venta. Entonces, las cartas formales son parte importante de nuestra vida diaria. Los elementos de una carta formal. Toda carta formal debe de tener un lugar y fecha, el destinatario, que es la persona a la que le escribimos la carta, en la cual también deberá de ir su cargo y la institución a la que pertenece, además de la leyenda presente. Debe de mencionar el asunto que vamos a tratar. Debe de tener un saludo de entrada, así como el planteamiento del problema. Asimismo, debemos de exponer los motivos por los cuales escribimos la carta. Posteriormente se hace la petición de una solución. Enseguida, tenemos que insertar una frase de cortesía para despedirnos. Y por último, poner nuestro nombre y firma. En este gráfico te dejo un poquito de más información entre semejanzas y diferencias de una carta formal y una carta informal. Como sabrás, las dos tipos de cartas utilizan un lenguaje, tienen un destinatario y una estructura. Pero en el lenguaje de la carta formal, este debe de ser respetuoso, ¿sí? Generalmente le hablamos de usted a la persona a la que nos dirigimos o a la institución. Y, lógicamente, es un lenguaje formal. En cambio, el lenguaje de las cartas informales es un lenguaje sencillo, como cuando hablas con tus compañeros, amigos o familiares. En el destinatario, las cartas formales generalmente son instituciones o son referidas a personas importantes de alguna organización, tales como algún director, algún presidente, algún juez, algún alcalde, gobernador o otra persona importante de nuestra comunidad. En el destinatario de las cartas informales, generalmente las dirigimos a amigos o a personas conocidas. La estructura de la carta formal debe de llevar una fecha, un encabezado, un saludo, una introducción, cuerpo, despedida y la firma. Y en la estructura de la carta informal debe de llevar fecha, dirección, el saludo, el texto o el cuerpo de la carta, la despedida, la firma e incluso una postdata.
El siguiente aprendizaje esperado que vamos a ver el día de hoy es: escribe una carta formal en la que plantea un asunto particular. Hay que subrayar la palabra asunto y aquí nos da la definición. El asunto es el tema sobre el cual se aborda una petición, situación, solicitud, trámite o gestión dentro de una carta. Puede ser de tipo escolar, administrativa, comercial, médica, legal, etc. Para poder escribir tenemos que considerar a quién le vamos a dirigir nuestra carta, o sea, a nuestro destinatario. ¿Qué información es la que debe de contener? Para eso tenemos que hacer una lista con todas las ideas y seleccionar las más importantes. También debo de considerar la organización. Tengo que elaborar un esquema que considere todas las partes, en donde incluyamos asunto, un saludo cortés, los antecedentes, el planteamiento del problema, la exposición de motivos, la petición y la despedida. También te recomendamos empezar a escribir sin perder de vista al destinatario. Recuérdate que el propósito de esta comunicación siempre va a ser de tipo formal. El tipo de lenguaje que debemos de utilizar debe de ser respetuoso. Además, también debemos de considerar utilizar abreviaturas y nexos. Y por último, desarrollar las ideas conforme se estableció en un plan. Para esto te recomiendo que elabores primero un borrador antes de tener el formato definitivo. Muy bien, en este gráfico te dejo alguna información adicional acerca de las cartas formales, tanto algunas recomendaciones para la entrada, para la despedida, frases para mencionar de cortesía, cómo podemos hacer un cierre, etcétera, etcétera. Para una mayor comprensión, aquí te dejamos de nueva cuenta los elementos que debe de contener una carta formal: lugar y fecha, asunto, antecedentes, planteamiento del problema, exposición de motivos, petición, nombre y firma. Y en esta imagen te vamos a dejar también el lugar en que se coloca cada uno de ellos y algunas recomendaciones que podemos utilizar como frases ya preestablecidas para poder escribir nuestra carta. Muy bien, ha llegado la hora de ver la actividad que vamos a realizar. Como primer punto tenemos el responder a esta pregunta y realizar lo que se te solicita. La pregunta es: ¿qué es una carta? En el segundo punto dice: elabora un organizador gráfico en el que establezca los tipos de cartas que existen y cuáles son sus características. En el punto número 3, en una tabla de 2 columnas menciona cuáles son las semejanzas y las diferencias que existen entre cartas formales e informales. En el 4, describe la definición de carta formal y explica cuál es su función. Y en el punto número 5, menciona una forma convencional de entrada y una forma convencional de despedida que se utiliza en las cartas formales. Y como segunda actividad, tendrás que escribir una carta al alcalde de tu ciudad para solicitarle una beca escolar. Te recuerdo que estas dos actividades, junto con las del inicio, las preguntas que vimos al inicio de esta presentación, las deberás de entregar en la página del grupo de español primer grado de la Escuela Secundaria Técnica 123 Gabriel García Márquez, que se encuentra en Facebook. La fecha de entrega será este miércoles 13 de mayo para poder verificar la realización de las actividades. No me queda más que agradecerte tu participación y tu atención a este presente video. Recuerda que aún seguimos en contingencia. No significa que estemos de vacaciones, sino que debemos de trabajar desde casa. Así que te invito a que continúes trabajando como lo has hecho hasta el día de hoy, ya que entregues todas tus actividades.
Se despide de ti tu maestro Oscar Morín. Buen día.